Nico, pues acá ya tenemos Angular 22.1, la primera de las 5 versiones minors precursoras de lo que en junio del año que viene va a ser iterado a la versión 23 o, quién sabe, Angular 2027. Si no tenemos idea de qué es lo que nos va a deparar este nuevo ciclo de lanzamiento, que al menos durante los primeros 11 meses continuará adoptando lo que se conoce como el sistema de versionado semántico. ¿Qué crees de todo esto? Wow, pues ya empezaste fuerte porque literalmente esta rompe un poco el horario que tenía de schedules de Angular y ya veníamos desde años. Angular ya lleva que unos 12, 15 años en la industria, no me acuerdo mucho. Desde 2015, ¿no? Ajá. 2014, 2015. Entonces ya lleva un montón de tiempo y en todo ese tiempo todos los releases ya habían sido como periódicamente cada 6 meses un major, ¿verdad? Y ahora vienen con esta noticia que realmente a mí me ha causado mucha curiosidad, no sé a ti, que la mayoría, casi el 99%, el 95% lo ha recibido de muy grata manera, o sea, como felices con el cambio de que ahora los major release sean cada 12 meses. ¿A ti cómo te va eso? Total, totalmente de acuerdo. Lo único que pasa es que hay algo fatídico con el número 3, ¿no? Angular 3 no existió debido a Sí. algo que se nos va completamente del scope de este episodio. En la 3 se fue con todo lo que vino después de una pausa casi que de 5 versiones con toda la refactorización del compilado para Ya, Ivy. Y ahora tenemos la 23 que, como había mencionado al principio, ¿no? No se sabe si eso va a ser un buen recordatorio de que es la versión que va directamente correlacionada con el año para recordarnos si estamos realmente atrasados y cuán atrasados estamos. Entonces, como que todavía hay unos cuantos meses por delante para poder entender cuál va a ser el impacto real de todo esto. ¿sabes qué me hubiera gustado? O sea, ya que en esa versión, bueno, en la versión esta 3 que nunca tuvimos de Angular, me hubiera gustado que hubieran tomado el approach que tuvo Note, que Node también hizo ese cambio de releases, ahora es una Ujú. vez al año. Node también se fue por ese camino, que fue interesante. Si Pero ya no ellos, tienen el tema de los pares, impares, que si es exacto. LTS, que si es experimental. Ellos estaban un poco más complicados que lo que es Angular cada 6 meses. Y ellos dijeron, no sé si hicieron saltos o si simplemente coincidió, pero ellos van a dejar la versión del año. Es decir, Ujú. B26 es el año 2026, ¿no? B25 es, la B25 es la del año 2025. Entonces como que el año coincide con el release. Total, y yo creo que eso fue más sorpresa que otra cosa, Sí, ¿no? sí, Porque yo creo que se coincidió. ¿sabes? Si lo Entonces, hicieron a propósito, tienen que haber tenido un roadmap de años para poder claro, esperar. Sí, sí, Angular debería esperar posiblemente al año 2029 para entrar ahí en la cadencia anual. Y yo no creo que vaya a suceder una claro, no. espera tan grande. De hecho, ya no, porque ya está aprobado por request. Así que Total, andando eso fue lo que. con la Entonces, decisión. tenemos 2020, ¿qué es esto? 2025 estamos, ¿sí? O 2026. Ya no sé en Estamos qué en año el estamos. 26 ya. Ok. Este es el 2026, que entonces a partir del 2027, el otro año, tendríamos la 23, ¿no? Correcto. Eh, entonces ahí van a ir los pares. Me hubiera encantado que hubiera hecho par como Note, que el año coincidiera con el número de versión, pero obviamente eso es una cosa más cosmética que realmente funcional. Total. Pero pues sí, ahora tenemos releases una vez al año. Y es mucho más entretenido que toda la fatiga de esta actualización que estaba generando un costo bastante alto, fundamentalmente para productos empresariales que tienen que normalmente venderle al negocio, explicarle de nuevo una vez más cada 6 meses la necesidad de romper con Sí, lógica que ajá. funciona, que está ahí bien, pero bueno, gracias a las esquemáticas no tenemos que pasar por tanto tipo de dificultades, pero en bases de código que son generalmente grandes, este tipo de impacto cada 6 meses es a veces como que demasiado, demasiada frecuencia. ¿Sabes? Yo siempre tuve esa duda de por qué la gente se queja tanto de estas migraciones o de estas actualizaciones si los schematics son, o sea, Angular ha hecho un trabajo hermoso con los schematics haciendo migraciones y yo dije, pero es que solo, y con AI ahorita es aún más fácil, ¿no? Si se rompe algo como que uno puede darle la tarea a la AI y lo arregla. Pero yo creo que es más que todo porque nosotros vivimos y amamos Angular y entonces y llevamos un montón de tiempo y somos Angular nerds básicamente.
Pero si yo ya leo a la comunidad y a otras personas y más enterprise, la verdad sí era, o lo que he recibido es que la gente está contentísima, está feliz de que, uff, ya no tengo que hacer release cada 6 meses o convencer a mi jefe. Y si me dejas agregar un punto, yo desde la parte académica, desde la parte de cursos, por ejemplo, cuando dictaba mis cursos, yo siempre escuchaba ese problema de el curso está desactualizado. Este curso, porque Ujú. claro, en 6 meses ya se desactualiza el curso. Y casi que tendrías que haber sacado el curso casi con el mes que Angular hizo ese release, para que entonces durante esos 6 meses esté lo más actualizado posible. Pero si ya Total. pasaron esos 6 meses y tomas el curso, no sé, ya ha pasado 3, 4, y ya luego te viene otro release, como que el estudiante lo toma desde, uff, pero estoy aprendiendo, me acabo de comprar un curso hace 2 meses y ahora resulta que hay una nueva versión de Angular. Entonces como que había una frustración en la academia de que los cursos tenían muy poca duración porque Angular pues viene haciendo releases cada 6 meses. Yo siempre les vendía, oigan, pues al final estos son los foundations, o sea, los foundations no cambian. Lo que cambia es que de pronto había nuevas features o nuevas cositas que implementar. Pero sí, siempre fue un poquito complicado en la academia esa cadencia, porque tocaba, para el estudiante era, este curso está desactualizado, punto. Y es una lección que había que estar lidiando con ella todo el tiempo, de tratar de que en la parte del video uno no menciona tanto la versión, sino en la metadata, etcétera. A lo que pasaba lo mismo a Débora Curata, le pasaba también a Besael, a prácticamente todas las personas que tenían una colección de información asociada con una versión que no cambiaba tanto, no era como el cambio drástico ese que hubo entre la 15, la 16 con la 17, con el Angular moderno, pero ya esto viene como que a ralentizar un poco, a tener ese núcleo congelado por un tiempo un poco mayor para que también le brinde estabilidad de contexto a los LLMs, a los linters y operar con un poco más ahí de flexibilidad a la hora de poder tomar decisiones técnicas. Me hiciste acordar de que literalmente cuando grabábamos cursos, cuando yo grabo cursos, a veces nos tocaba no pasar el screen recorder por archivos como el package.json para no mostrar la versión de Angular. Total. Como para que no se viera, porque igual tenía sentido, porque realmente eso no cambia entre versiones, pero como para que no diera la ilusión de que es Angular y no importa en qué versión esté. Y teóricamente eso es cierto, solo que, bueno, había esta carga cognitiva de esta versión no es la más actualizada, ¿no? Pero sí recuerdo que a veces decíamos, no pases por el package.json porque ahí va a salir la versión. Incluso para quienes mantienen bibliotecas del ecosistema de Angular, tienen que estar todo el tiempo arriba de eso y teniendo no solamente rangos, sino especificar, si tener bien claro cuándo es que va a ocurrir un breaking change que pueda impactar directamente la compatibilidad de ellos con las últimas versiones, y todo eso genera fricción innecesaria en el DX, es decir, en la experiencia del desarrollador. Y bueno, nada, sí. Lo que pasa es que si un equipo interpreta esa cadencia nueva, la cadencia anual, como una excusa para no actualizar un proyecto durante los próximos 12 meses, se va a perder la ventaja de la adopción incremental, utilizando este upgrade de los minors. Y generalmente lo que va a terminar pasando es la parte contraproducente, ¿no? Que acumularían el impacto de 4 a 6 versiones menores de un golpe. Si decide un equipo esperar a la versión major para actualizar. Así que no sé si sientas que hay alguna otra desventaja con esto de el release anual. La mayoría creo que son ventajas y lo que tú mencionas es importante. No es como que el equipo de Angular entonces va a tomar vacaciones y hasta el otro año vuelve para hacer un release. Así, si hay una versión 22.1, pues hace el upgrade, si es posible. Solo que ya no va a ser tan traumático, no es un major, pero igual sí mantente lo más actualizado posible. Creo que esa sigue siendo como la best practice, solo que ya no va a ser, no van a haber breaking chains, básicamente. Exacto, sigue usando los Renovate, actualiza manualmente a la versión menor, pero no tienes que correr todo un set nuevo de esquemáticas que permitan tener el código bien estructurado con algo que rompa con un breaking change. Y ojo, con este salto no es que se esté reduciendo la capacidad del equipo central de Angular para entregar nuevos features, sino ellos están incrementando el tiempo entre esos cambios abruptos que ocurren con la oportunidad de no solo de lanzar ese major una vez al año, sino de incrementar por consiguiente el LTS, es decir, el soporte extendido de las versiones.
Antes se tenía un LTS de 18 meses, es decir, un año y medio, y ahora el LTS pasa a ser de 2 años. Mm, eso es importante, porque de por sí hay compañías que todavía ganan gran parte de dinero por mantener AngularJS o por mantener versiones muy viejas de Angular, porque ya Angular no les da soporte. Angular by default, el LTE solo pues son como a versiones 2 3 atrás. Pero hay compañías todavía que tienen Angular. Yo he visto bancos aquí en Bolivia que tienen Angular 4 o aplicaciones que todavía corren en AngularJS. Y Angular obviamente ya no les da soporte a estas versiones. Entonces hay compañías solo a brindar soporte a esas versiones muy viejas de Angular. Pero con esto se incrementa un poquito más ese tiempo, digamos, ¿no? Entre versiones. Exacto. Y también existe la otra parte que es un caso un poco más feliz en el hecho de que tú puedes estar, por ejemplo, en la versión 22, pero tener una base de código que no está modernizada, que todavía sigue utilizando módulos, es decir, Engine Modules, Uh -huh. que tiene las directivas estructurales aquellas de Ngif, etcétera, y incluso con todas las advertencias de obsolescencia, es decir, los deprecation warnings que les aparece cada vez que corren la aplicación, insisten en no tocar lo que funciona todavía para ellos. Si Uh -huh. están en la última versión, no significa que vas a tener todo montado encima de Signals, API, y que estés utilizando ya resources, o que estés empleando Zoneless Change Detection. Lleva un proceso mental estructurar toda la deuda técnica de una manera en la que ese salto de versión de aplicaciones que comenzaron hace muchos años puedan utilizar lo mejor de las últimas versiones, independientemente de que esos productos estén utilizando el framework en la última versión. Es decir, hay que alinear también lo que es el Angular moderno Claro. con lo nuevo que está ofreciendo como un retrocompatibilidad con lo que existía desde mucho antes de la versión 17. Que ahí Angular ha hecho un gran trabajo, creo yo, en mantener retrocompatibilidad. Es decir, como tú acabas de mencionar, tú puedes seguir teniendo la sintaxis vieja junto con la sintaxis nueva. Puedes tener aplicaciones standalone y aplicaciones con módulos dentro de la misma aplicación. O sea, funcionan. Simplemente funciona un standalone. Puedes tener un módulo con la nueva sintaxis, pero con la vieja puedes tener signals, pero puedes tener igual Song.js, en fin. O sea, Angular en ese sentido creo que ha sido muy flexible. Obviamente lo mejor sería como pasar a, no sé, la nueva sintaxis, standalone components, etcétera, pero igual puedes seguir trabajando con el viejo estilo, digamos, y funciona. Pero pues bueno, hay más ventajas para que sigas manteniendo tu producto como que sin que se rompa y cuando hayas la oportunidad pues hacer ese upgrade. Sí, lo que va a pasar es que en algún punto se va a romper y como bien decías, Sí. Nico, hay migraciones que ya te permiten hacer todo eso con un dolor bastante controlado, ¿no? Tienes la posibilidad, incluso utilizando AI de la manera correcta, es decir, no de la manera incorrecta, generando, por ejemplo, la cantidad de artículos que salen normalmente cada vez que aparece una nueva versión de Angular, lo mismo un major que un minor, que empiezan a aparecer versiones a lo loco, así, artículos utilizando AI que emplean un montón de alucinaciones derivadas de todo este sesgo que tienen los modelos con relación a detalles ahí que ya no están, o que sencillamente el corte de la data de entrenamiento está introduciendo un problema temporal y por lo tanto hay mucha documentación que hay allá afuera que no está bien precisa. Es decir, la fuente de la verdad de todo lo que está saliendo en una nueva versión, tanto ya sea un parche como una versión minor o un major siguiendo el sistema de versionado semántico, está en el changelog de la base de código de Angular que está en GitHub. Ahí es donde está el núcleo de todo. Okay. O- Eso es algo importantísimo de tener siempre en cuenta para no caer en la falacia de que uno está leyendo documentación que puede estarlo guiando a uno por el camino incorrecto. Tienes toda la razón. Sí, ahorita hay que tener mucho cuidado con eso porque la mayoría de estos artículos ahorita se generan con ella y entonces no sabemos si lo que estamos leyendo es fidedigno. Pero bueno, son problemas de esta generación. Para doble chequear, para confirmar de que somos reales, vamos a presentarte a las personas que aún, por ejemplo, no han podido ver el capítulo que grabamos en Angularidades número 45 sobre Cloudflare. Los que no han podido ver todavía
a Nico en algunos de los capítulos que hemos grabado también a nivel de grupo con otros GDEs. Vamos a presentarte ante quienes aún no te conozcan, ¿vale? De una. Pues bueno, ¿me presento o me presentas? ¿Cómo quieres? Va a ser un placer grandísimo poder decir que eres originalmente de Colombia y desde hace varios años radicas en Cochabamba, en Bolivia, arriba en lo alto de Latinoamérica. Eres desarrollador de software, como bien dijiste al principio, instructor de cursos sobre Angular y también otras tecnologías. Publicas artículos técnicos y material en tu canal de YouTube que acumula ya más de 200 videos con contenido de muy alta calidad. Eres parte de la comunidad de Angular Bolivia, fundada en el año 2017 por nuestro colega Luis Avilés, y tienes el reconocimiento por Google como Google Developer Expert en la categoría de Angular y en tecnologías web, y además por Microsoft como MVP, Most Valuable Professional. Así que muchas gracias, Nico, por estar acá con nosotros compartiendo algunos de los detalles que tienen que ver con lo nuevo que aparece ahora en la versión 22.1. No, yo totalmente feliz de estar en este espacio, de compartir. Creo que una de las cosas que más nos gusta es compartir este conocimiento, actuar también como divulgadores de tecnología. Eso creo que ayuda un montón a lo que tú dices también, a contrarrestar a veces estas fake news o artículos que se generan ahí, porque pues hablamos de una forma mucho más profunda y desde el conocimiento de cómo son estas versiones y cómo impactan, cómo lo estamos viendo dentro de las comunidades, dentro de las empresas en las que trabajamos. Pero al final usamos Angular en nuestro día a día de primera mano. Eso de por sí yo justo también estoy recientemente como tratando de construir como un producto y todo el front lo estoy haciendo en Angular. Entonces, no solo lo utilizo en mi día a día, sino también en algunos side projects. Genial. Una de las cosas que me di cuenta a la hora de hacer el upgrade para la 22.1 es que el JSON-P, que es el JSON Compiling que se introdujo en el año 2005, hace ya 21 años, viene siendo eliminado completamente de el framework. Una de las razones fundamentales tiene que ver con lo de cross-site scripting, el problema que tiene con lo de Content Security Policy. ¿Has tenido que enfrentar algo así en alguno de los proyectos con los que has trabajado anteriormente en Angular? Es decir, ¿está dando compatibilidad con JSON-P? No, fíjate que ese protocolo no lo, o sea, nunca lo he visto. Sé que Angular lo soportaba, el protocolo de JSON-P, pero nunca tuve que, ¿no? Porque normalmente consumíamos directamente REST APIs que ya por default son JSON y ya. Y eso es lo que con el content type siempre iba en JSON. Y también, o por mucho consumíamos GraphQL, que al final también es otro tipo de JSON. O creo que así lo más complejo es cuando uno ya gestiona archivos, que el formato, el content type es diferente, ¿no? Es un multiple form, algo así. Pero nunca he tenido problemas con este, o nunca utilicé este JSON-P precisamente porque creo que no era como la versión más estándar de consumir datos a través de HTTP y yo creo que hace sentido que entonces también, no solo por razones de seguridad, sino que pues tampoco es que sea un protocolo masivamente usado, entonces se haga esta deprecación, ¿no? Exacto, yo te lo pregunto porque yo lo usé hace muchos años. Eso Sí, sí. fue tipo 2009, 2010 aproximadamente, pero era una época diferente donde ni siquiera Angular existía, ni AngularJS incluso, o al menos yo no lo estaba usando AngularJS en esas versiones iniciales. Y es raro encontrar hoy en día algún producto que tenga una decisión técnica de utilizar este tipo de contexto para poder inyectar información ahí en el sitio, pero bueno, en caso de que alguien lo haya estado haciendo porque tiene que darle soporte a bases de código que ya están ya bastante desactualizados, que son legacy, tienen unos workarounds que están propuestos por el equipo de Angular. Hay mucha más información en el pull request que se cerró eliminando esa opción de JSON-P dentro del HTTP client. Así que vayan y echen un vistazo en caso de que tengan que sufrir ese tipo de problema a la hora de actualizar a la 22.1. Me recuerda cuando también que en algún punto todos los frameworks ya dejaron de soportar Internet Explorer, porque simplemente era una, o sea, no tiene sentido soportar como estas tecnologías que ya son muy viejas. Así de pronto
alguien por allá tenga un edge case muy raro de es que yo lo utilizo de esta manera, no tiene sentido porque a todos nos arrastra, digamos. Hay código, hay dead code que se está ejecutando, de pronto optimizaciones que simplemente no se pueden implementar por hacer ese soporte. Entonces es natural que tengamos estas deprecaciones, ¿no? Entonces me hace acordar mucho cuando en algún momento Angular también dijo, hey, ya no vamos a dar soporte a Internet Explorer y ya, ¿no? Y punto. Y así van Exacto. De lo a contrario, el core de framework necesitaría megabytes para poder arrastrar todo ese lastre tecnológico que viene de décadas. Exacto. Y por suerte tenemos unas nuevas metodologías y nuevas tecnologías que están viniendo para poder incluso llevar el performance, ese rendimiento de la aplicación mucho más allá de lo que era originalmente pensado. Gracias, por ejemplo, al Oxidation Compiler, esa súper rápida manera de compilar hoy en día y se está llevando ese compiler hacia el internationalization, es decir, hacia el I18N dentro del código de Angular. O sea, todo el pipeline, todo el inlining de este tipo de traducciones, en vez de utilizar Babel Core, que era la técnica que se estaba empleando anteriormente con TypeScript. De por sí se me parece un movimiento que se está generalizando en toda la industria, sobre todo en la parte del tooling, en la parte del transcripting, de compiling, es que ya Ujú, la mayoría de todos estos procesos ya no se está haciendo en JavaScript, como Webpack o como Babel, sino que todo esto se está yendo hacia lenguajes de más bajo nivel, como Rust, como Go, en ujú. donde todas estas tools ya corren como en estos lenguajes que hacen el proceso muchísimo más rápido, muchísimo más óptimo, ¿no? De por sí en algunas pruebas creo que la mejora era como de 5x cuando uno pasaba hacia el Oxidation Compiler, Es lo una cual locura está, total. ajá, lo cual está bien y de por sí uno de los cambios chiquitos, si no recuerdan, pero en el Angular 22 también se introdujo a TypeScript 6 y TypeScript 6 va a ser como este gap entre la versión 7, que la versión 7 de TypeScript va a venir en Go. Entonces, se viene alineando como a este tipo de herramientas que están compilan, que transpilan a lenguajes mucho más de bajo nivel, como Go en el caso de TypeScript, como Oxidation, que es del equipo de Void, que el equipo de Void es bastante increíble, que fue comprado recientemente por Cloudflare. Todo el Ujú. equipo de Void, que es el creador de Evan You, que es el que crea Beats, el que crea Vue. Entonces ellos están proponiendo este nuevo compilador basado pues en Rust. De por sí se utiliza mucho Rollup para empaquetar como librerías y dentro de la comunidad de Angular se utilizaba mucho Rollup para cuando tienes que tener una librería como que no se utiliza como un empaquetador normal, sino Rollup, porque es mejor para eso. Pero los de Void crearon una cosa llamada Rolldown, que es Ujú. básicamente el mismo concepto, pero en Rust, ¿no? Entonces están trayendo todo este montón de mejoras que van a mejorar tiempos de compilación, tiempos de building en los pipelines. Y creo que también hace sentido en la generación o en el tiempo que estamos viviendo ahorita, porque ahora ya no solo nosotros programamos, AI también manda sus pull requests. O es más, nosotros al ser potenciados por AI, estamos frecuentemente enviando más PRs que antes. La capacidad de enviar más PRs aumentó, ¿no? Entonces, no solo la AI está enviando más PRs, nosotros estamos siendo un poco más productivos y eso hace que la frecuencia de PRs aumente. Hay muchos más PRs, la evolución ha sido un montón. Y eso hace que los tiempos también sean necesariamente, o sea, que ese building, que ese pipeline ocurra rápido para que tengamos procesos de desarrollo rápidos. El pipeline de testing corra rápido, que el pipeline de end-to-end corra rápido, que si tenemos 2000 pruebas, pues eso corra veloz, ¿no? Y parte de que eso corra veloz es este tipo de herramientas. Si Angular se está moviendo a Oxidation, si TypeScript se está moviendo a Go, vamos a ver muchas mejoras en tiempos de ejecución en los pipelines. Y eso va a estar chévere para todos. Totalmente. Y lo mismo ocurre con los linterns, ocurre también con el procesado de CSS, que bueno, que esa es otra de las nuevas noticias que vienen ahora con la 22.1 relacionado con la prevención de colisión de nombres de variables Ujú. CSS, que bueno, gracias a uno de los PRs que se había aprobado hace un poco tiempo ya, tenemos la posibilidad de poder definir cuál es el valor de prefijo que se va a incorporar automáticamente cada vez que se declare una variable CSS del lado del componente y
entonces no ocurre esa Mm. colisión con nombres que están declarados en variables globales. Eso es algo que puede que afecte en caso de que uno tenga sistemas de diseño que estén utilizando tokens dinámicos o que uno quiera establecer un token que da la casualidad que confluya y choque directamente con un token que ya está definido por una biblioteca de tercero o con incluso una biblioteca propia del sistema de diseño que uno utilice. Mirad que a mí esto se me hace súper beneficioso, sobre todo ahorita que Tailwind es como el framework de CSS más usado pues en toda la industria. Tailwind jala un montón de CSS bars, ¿no? Un montón. Y la mayoría de esas no tienen prefijo, simplemente tienen primary color y ya, digamos, ¿no? Normalmente la buena práctica es reusar esas mismas CSS bars para no colisionar, pero ahora con este nuevo feature en la 22.1 ya es mucho más fácil de manejar. O sea, si mi aplicación de Angular tiene un namespace específico para esa variable, o sea, como que en automático se le coloca ese prefijo y no va a chocar con, no sé, las que te exportes de Tailwind o tu framework de tokens, como tú mencionabas. O sea, es una capa de protección adicional que no sobra. De Exacto. hecho, lo que te va a incorporar ahí a bundle final cuando eso esté comprimido en Brotli o en GC va a ser nada, a lo mejor un kilobyte extra si acaso. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso me parece una protección extra para cuidar el scope, ¿no? De tus variables, las que uses del framework de CSS que utilices, o si tú tienes tu propio design system, pues como que proteges ese scope de tu design system versus de pronto las que necesites ya de tu aplicación en específico, ¿no? Entonces creo que esa capa de scope me parece bastante interesante y qué bien que haya venido en esta 22.1. Sí. Y otra cosa que leí también, Nico, era con mejoras de rendimiento, bueno, que eso es lo esperado, ¿no? Una versión menor ya tiene la acumulación de varios de los PRs que se les hicieron merge a la rama principal, que bueno, que es la rama que normalmente está utilizando, no la que vemos en GitHub, sino en el monotipo interno de Google, que es la que utilizan todas las aplicaciones desde la UI de Gemini hasta... Fíjate que hay un montón y de por sí deberíamos hacer un capítulo solo de qué aplicaciones gigantes hay en Angular, no solo del ecosistema de Google, pero en el ecosistema de Google hace poco yo estoy trabajando mucho con el Google ADK, que es pues el framework de agentes de Google, y su Playground, cuando uno levanta como la parte para hacer debugging de agentes, que es un entorno gráfico, está hecha en Angular y está genial, está súper linda y uno puede jugar con el agente y ver qué instrucción, o sea, como que toda la parte de debugging del Google ADK, cuando uno levanta la parte del debugging, está hecha en Angular y eso me pareció impresionante y maravilloso y me alegré mucho. Ya aplicaciones hacia el público, pues yo creo que la más grande que conocemos de Google es Gemini, ¿no? Gemini Sí. está Y hecha en en Analytics también Angular. está corriendo sobre Angular. Y si uno ve e inspecciona la versión que está utilizando, siempre va a salir el placeholder 0.0.0 Sí, sí, sí. porque están hablando directamente de la rama principal. Nosotros Total, desde estamos placeholder. utilizando un framework completamente versionado bajo este sistema de versionado semántico. Por lo que quiere decir es que cada vez que se hace un PR, ellos están coleccionándolos y trayéndolos hacia, por ejemplo, ahora lo que ocurre, hacia un minor que contiene una colección de pull requests que fueron poco a poco siendo parte de esa rama principal. Y ahí tenemos fixes, tenemos mejoras de rendimiento. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió con el Control Flow, que se hizo un mejor procesamiento en los bucles for. Se salva si se hace algún benchmarking que no he visto específicamente cuáles son la cantidad de milisegundos basado en situaciones específicas, se debe salvar una cierta cantidad de milisegundos que siempre es importante tener del lado de acá. Total, no, ellos tienen, cuando lanzaron la nueva sintaxis, hicieron una publicación de benchmark que está, creo que en uno de los PRs, y el beneficio de performance era bastante bueno. Era, o sea, en recorrer un for de tantos elementos o de encontrar o solo cambiar un elemento en particular usando la nueva sintaxis. O sea, la nueva sintaxis no solo es porque se vea más linda o la developer experience sea mejor, que sí, que eso también es un punto muy interesante. Entre más sea más fácil para leer y para usar como desarrolladores, eso es un buen punto. Pero extra Correcto. tiene unos gran, al reescribir esa sintaxis, también tiene unos gran puntos en performance. Entonces, eso también entra entre esas actualizaciones que podemos ir haciendo, que yo siempre lo miro de
si tú estás desarrollando un proyecto y eso viene gracias al open source y bueno, y el open source tiene sus problemas también, pero al menos en este caso Angular está pues powered by Google, pero yo siempre lo miro en, hey, yo estoy desarrollando un producto, yo estoy creando una empresa que utiliza Angular, casi que tengo un montón de Googlers trabajando en ese framework y que me lanzan un release para potenciar mi propia aplicación. Entonces es como, hey, una actualización que va a mejorar ciertas cosas de mi aplicación de forma gratuita por un montón de Googlers. Entonces a mí me gusta verlo de esa manera. Definitivamente. Sí, incluso más allá de las personas que están dentro del equipo de Google, hay una comunidad gigantesca de personas que contribuyen a Framework, que están ahí tratando de ver de que no haya una vulnerabilidad que se ha escapado. Ujú. Y ese tipo de colaboración que siempre es súper bien vista y los resultados son fenomenales a la hora de contribuir con código abierto, gracias a todo el mecanismo este open source. Y quienes estén representando aplicaciones de manera híbrida utilizando SSR también van a ver alguna que otra mejora de rendimiento. Igual ahora con este minor de la 22.1, dado que ellos incorporaron un poquito más de control sobre la caché de transferencia de HTTP, empleando dos opciones adicionales que están montando ahí dentro de la API para todo el manejo del HTTP, y echen un vistazo en caso de que tengan alguna aplicación que esté utilizando SSR. Eso es bastante importante. Nosotros tuvimos hace poco un caso en la empresa en la que yo trabajo, de .mes. Nosotros hacemos un SDK por framework, ¿no? Uno para Angular, uno para Vue, uno para React. Y en su punto necesitamos usar esas funciones específicas del server-side para dar un buen soporte de nuestro SDK y que haya server-side render y demás. Entonces, que vayan mejorando y que vayan abriendo esto, me parece, o que hayan más opciones de optimización, también nos habilita a nosotros, a los que de pronto construyen paquetes sobre el ecosistema de Angular, pues poder hacer este tipo de optimizaciones, ¿no? De nuevo, a nosotros nos tocó tocar ciertas partecitas del server-side rendering de Angular para soportar unas cosas en nuestra librería. Y está bien que estas nuevas opciones nos permitan también como controlar mejor ese tipo de cosas para mejorar como la experiencia y también hacia nuestros clientes que utilizan nuestro SDK. Y durante la fase esta de desarrollo, cuando uno se beneficia de la integración que sacaron hace como dos o tres versiones con el Angular, es decir, con el Chrome DevTools, dentro del panel de rendimiento, con todo lo de profiling, ahora están incorporando la posibilidad dentro de esa herramienta de poder ir directamente a instancias de componentes que están súper anidados por ahí abajo, y uno a veces pierde la traza de cuál de los componentes uno estaba pudiendo ver. Uno va a poder tener la posibilidad de clicar en ese componente y de ver esa instancia específica en la extensión de Angular DevTools. Y que eso es otra de las cosas que no puedo esperar a probarlo ya cuando ya tenga esas aplicaciones miradas hacia la 22.1 para ver cómo luce. De por sí, hay un concepto que se llama la ventaja injusta. Y creo que Google y Angular tienen esa ventaja injusta de que como son parte de la misma casa, trabajan muy bien juntos, que de pronto con otros frameworks, pues obviamente existen esos lazos, porque al final todos somos parte del ecosistema web, pero digamos que es mucho más cerquita el de Angular con el equipo de Chrome, con el grupo de DevTools, porque son parte de la misma familia, de la misma compañía, entonces se pueden hacer este tipo de optimizaciones fáciles. Hay un equipo de por sí dentro de Google que se llama, si no estoy mal, y si se sigue llamando así, Aurora, que literalmente se encarga como de hablar mucho con otros frameworks para optimizar Chrome, para mejorar estos toolings. Pero en el caso de Angular es la ventaja injusta y es, estamos en la misma casa, podemos hablar, podemos hacer esas La optimizaciones. interoperabilidad ya no requiere demasiada cantidad de Exacto, puertas, ajá. sencillamente tienen un Entonces, acceso directo ahí entre los dos equipos. Entonces, con el Angular DevTools tienen eso y si no estoy mal, hay un feature que ni siquiera se necesita de Angular, o sea, como de instalar una extensión, sino que directamente desde las DevTools ya reconoce como ciertas cosas de performance de Angular directamente, como sin extensión ni nada. Pero si quieres mejor experiencia, pues normalmente jalas la extensión y pues ya una más enfocada pues en el ecosistema de Angular. Exacto. Fundamentalmente para quienes utilicen el Firefox como herramienta, como Ujú. navegador Exacto. Ajá. principal de desarrollo, para que pueda llegar el punto en el que haya la interoperabilidad de esa directamente con el Firefox DevTools,
de pasatiempo o alguna API abierta que lancen para permitir eso dentro del panel de rendimiento. Pero bueno, mientras tanto, utilizar Chrome para poder depurar aplicaciones de Angular viene siendo una de las opciones óptimas para nosotros. Total, y eso es una de las cosas que creo que de Angular es bastante interesante porque tienen ahí un link muy estrecho con el equipo de Chrome. ¿Y hay alguna de las otras características o detalles que han lanzado en esta versión menor que te interese probar, que ¿Sabes sea algo que qué? estés buscando o algo que hayas estado esperando que sacaran? Pues no es como que estuvieras esperando, pero Angular siempre trae muchas cosas interesantes, cosas que uno diría como, yo estoy bien así, pero claro, está mucho mejor en la manera en que Angular lo propone. Un ejemplo claro Ujú. es este nuevo injectable, este nuevo decorator llamado Service, en el Ok. cual optimiza un montón, o sea, no es que sea mucho más fácil de leer el código, porque ellos se dieron cuenta que al final la mayoría de services son providing root. Entonces, como que esa metadata, pues básicamente era decorativa porque todos lo usamos de esa manera. Entonces, básicamente se convierte en una forma de ahorrar como sintaxis innecesaria. Entonces, Total, ahora, la cantidad de lógica que había detrás de la arroba injectable era bastante grande para poder ofrecer la posibilidad de incorporar ahí exacto. otros injectors, clases. Es decir, es Ujú. un, para la mayor parte de los casos, como estás diciendo, es un singleton y ya. Es decir, no es Exacto. necesario traer en el código Todo el fuente del patrón. framework Exacto. Y una gran cantidad obviamente, de lógica que te va a permitir hacer otro tipo de cosas que son raras de emplear hoy en día en este Angular moderno. y eso lo trajo la versión 22. Bien, pero entonces, ¿qué se trajo en esta versión 22.1? Y es, yo esperaba, porque ya Angular me tiene mal acostumbrado básicamente, de que como que lanzan una nueva cosa y yo esperaba la migration para eso, ¿no? Yo esperaba como, ok, listo, chévere, quiero usarla, pero no estaba el schematic, no estaba la migration para poder hacerla. Y yo, bueno, no, Quebrar el pero sí, comando y ya está, que haga sí, el trabajo sucio por pero sí uno. yo dije, me Ujú. encanta usarla, pero si me va a tocar migrarla a mí, voy a esperarme un rato. O mirar si alguien saca la migration en la comunidad. Pero no, en esta 22.1 literalmente lo que sacaron fue la migration. Entonces ahora, si queremos hacer estas migraciones y utilizar este nuevo decorator service para ornarnos como todo ese boilerplate a la hora de los singletons, pues corremos la migration y ahora tenemos ya esta nueva forma que de nuevo es más fácil de leer, menos código, menos carga cognitiva, simplemente un service sabemos que ya es singleton y ya, para de contar. Ujú. Si tenemos otro caso más complejo, pues ahí sí utilizamos el injectable con el patrón que nosotros queramos de inyección de dependencias, pero creo que eso ya es en ciertos edge cases, ciertas cosas en particular. La mayoría utilizamos un singleton y ya. Entonces creo que ahorita que ya esté la migration es una cosa que me gusta mucho y que ahora sí voy a poder migrar porque es un comando y ya, digamos, ¿no? Totalmente. Y si usas link signals, también vas a poder reducir lógica en caso de que hayas necesitado tocar la signal primaria que está enlazada a esa señal enlazada, valga la redundancia, producto de lo nuevo que está incorporando la 22.1. ¿Quieres hacer un poco de mención acerca de esta nueva parte de la API? Todavía creo que hay un poquito de confusión de por sí con el computed y el linting signal, porque casi que son lo mismo, solo que un linting signal se puede modificar, un computed no. Pero ahora con esta función dentro del linting signal, o sea, esto no va dentro del computer, un computer sigue siendo computada, no se puede modificar, el linting signal sí se puede Total. modificar, pero con este set nos da como más flexibilidad y lógica si tenemos ciertos casos, ¿no? Específicos. A mí me parece que los casos en los que yo podría utilizarlo son muy pocos. Es decir, como que no he llegado a esos edge cases, pero precisamente hay ciertas edge cases que hay por ahí y que por eso introdujeron pues este nuevo método para como controlar un poco mejor cómo se actualiza ese linking signal. Entonces, me parece grandioso porque, pues, obviamente hay algunos edge cases que de pronto a nosotros no nos ha tocado, pero que están ahí y que ahora, pues, Angular les va dando soporte a este tipo de mutabilidad. Total, existe esa posibilidad, incluso la AI, gracias a los skills que también están siendo modificados, lo que no lo vemos en la 22.1 porque están en un repositorio aparte, en GitHub. No sé cómo lo manejarán ellos a nivel local, a lo mejor lo están
sacando directamente ahí de GitHub, dado que están utilizando el ecosistema de skills.sh, pero a través de esa documentación adicional que se le está entregando a la gente de AI, uno puede ofrecerle estas herramientas que en algún punto de la vida profesional de nosotros puede que nos sea útil y puede que la gente no solucione un caso que en vez de tomar varias líneas de código o una ruta que no es bastante óptima, emplee la API nueva de Link Signals. Ujú, ujú. Ok, no, en general todos son buenas noticias. Sí, y es una minor, tiene posiblemente unas cuantas cosas más que no hemos tocado, más bien en la parte del CLI, del compilador en específico, si van a ir al changelog para probarlo, pero sí, háganle ng update, vayan manualmente cambiando la versión si prefieren hacerlo de esa forma, pero no sé si hay algo más que no hayamos mencionado durante esta conversación sobre lo que quieras comentar, Nico, antes de cerrar el episodio. Yo creo que la mayoría de las cosas, al menos las más importantes, las mencionamos. Si se nos salió otro detalle, díganlo en los comentarios. O si les interesó alguna más en particular o cuál les interesó más, déjenlo ahí en la cajita de comentarios. Creo que la que más ha causado ruido es la de el cambio de versionamiento cada 12 meses, lo cual a mi sorpresa ha traído felicidad. Yo creí que iba a traer como impacto negativo, pero no. Realmente tuvo mucha felicidad, al menos dentro de la comunidad en la que he estado conversando. Y en mi LinkedIn hice un post sobre eso y todos han dicho excelente decisión, es mejor para las empresas, es mejor para la academia. Así que al parecer fue una decisión bastante acertada y pues esperemos que esto haga más fuerte a la comunidad, más fuerte también a AI. Sabemos que AI tiene cortes de su knowledge, de su conocimiento. También parte Ujú. de ese cambio es que Angular no tenga tantos cambios, sino que sea estable y entonces con AI pueda diferir o pueda usar como versiones más estables y pues duraderas a través de un año. Entonces yo creo que ese es el cambio más importante, el que más me impactó. A nivel técnico me gusta la simplicidad de Service, el nuevo Decorator, es uno de los que primeramente voy a usar, pero esos son como mis dos preferidos. ¿Cuáles son tus dos preferidos de este minor? Yo coincido completamente contigo en la parte de la release, de la cadencia de lanzamientos, que bueno, no es como tal un feature de la versión menor, pero una manera de enfrentar las versiones de Angular en sí mismo. Y nunca podía haber previsto aquella vez en el Google Next hace 2 o 3 meses que nos reunimos en la mesa todos para conversar acerca de esta estrategia que iba a salir tan rápido. Yo pensé que posiblemente iba a demorar unos cuantos meses más, pero acá tenemos para disfrutar la 22.1. Yo estoy a favor de poder decirte que lo del Oxidation Compiler es una de mis favoritas, aunque no tenga que hacer nada en el código para poder disfrutar de la mejora de rendimiento y de todo lo que nos dicen los benchmarkings. Y yo sencillamente seleccionaría esa y esperando a las próximas versiones, posiblemente la que va a salir en junio del 2027, que va a ser el próximo Major de Angular, que sí incluya más beneficios de rendimiento relacionados con la manera de compilar, gracias a todos los movimientos que están pasando subyacentes en Node y en TypeScript. Así que con vistas ahora en un par de meses para poder tener chance de disfrutar todo lo que podemos sacarle provecho ahora a la 22.1 antes de que venga la 22.2. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos frente a nuevas actualizaciones dentro del ecosistema de Angular y pues nosotros vamos a estar aquí muy pendientes de notificar esas actualizaciones a la comunidad. Sí mismo. Vale, Nico, muchas gracias por estar acá con nosotros y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao. Chao, chao, chao.